Buenas tardes, chicos. Quería saber si me escuchan bien. Qué gusto me da que estén participando. ¿Quieren que esperemos unos minutos más? Solamente tengo 16 personas. Esperamos unos minutitos a ver si se puede agregar el resto. Bien. Mientras tanto, para los que están ya conectados, ¿qué les pareció la clase pasada? Sé que fue muy larga, pero ¿se entendió bien? ¿Pudieron aprovecharla? Excelente, excelente, sí. Repito lo que dije la clase pasada. Cuando ustedes tengan una duda, porque esto es como una clase personal que les estoy dando, siéntanse con la total libertad de hacerme la pregunta. Yo puedo volver atrás, puedo regresar las veces que haga falta para que ustedes puedan aprovechar al máximo la clase. Así que no se preocupen, no van a ser interrupciones, sino van a ser al contrario, van a ser aportes que hagan ustedes al poder opinar. Bien, eh, a ver, son las 6:06. Positivo, Juan Pablo. Apenas termine este mismo PowerPoint, lo voy a subir para que ustedes lo puedan ver. Sería recomendable que mientras van viendo, tomen nota de alguna cosa que les resulte complejo. No dibujen nada porque perderían mucho tiempo, pero sí anoten las preguntas que me quieran hacer. Y en todo caso, si después quieren, cuando cerremos, volvemos a pasar todas desde el principio, porque no son muchas las de esta clase, y ustedes pueden detenerse en particular en alguna y hacerme la pregunta a modo de repaso. Así la clase de hoy les queda completa, cerrada, porque recién nos volvemos a ver el miércoles de la semana que viene. ¿Está clara la idea que tengo? ¿Les sirve? ¿Les parece bien? Hola Gustavo, buenas tardes, bienvenido. Bueno, ya somos 19. ¿Les parece que arrancamos? Si me dicen que sí o si me dicen que espero unos minutos más. No hay ningún problema, díganme. Ustedes que están en contacto con sus compañeros a través del WhatsApp, les pueden preguntar eh, qué puede estar pasando que no estén ingresando. Yo voy a tener el WhatsApp acá al lado de mi computadora para, para poder eventualmente ver algún mensaje que si se corta, puedo parar y volver, ¿ok? Bueno, si les parece, arrancamos. Bien, el tema de la clase de hoy es la segunda parte de la unidad 2 que se refiere a continuar utilizando el principio de los trabajos virtuales, cuya teoría
habíamos visto la clase pasada, ahora en particular aplicado a estructuras llamadas de alma calada. ¿Qué es una estructura de alma calada? Simplemente las populares cabreadas, celosías o reticulados que ustedes aprendieron en materias anteriores de estabilidad. Supongo yo que ustedes serán capaces de resolver una cabreada isostática por cualquiera de los métodos que ustedes conozcan. Personalmente, prefiero yo que utilicen el método analítico para poder determinar con la mayor exactitud posible los esfuerzos internos, que serán nada más que normales en este caso, pues supondremos que las cargas están aplicadas en los nudos. Es lo que decimos en esta diapositiva. Una estructura de alma calada es una cabreada o un reticulado plano, que está sometida a la acción de esfuerzos normales exclusivamente, debidos u originados por cargas aplicadas en los nudos. ¿Sí? Para no confundirnos con las estructuras de flexión, en este caso particular, seguiremos la bibliografía que nos sugiere utilizar la letra S para indicar los esfuerzos puramente normales de los reticulados. Si usamos N es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Puedo pasar a la próxima diapositiva? Ok, bien. Entonces yo indico aquí, vamos a aplicar una convención de signos. Cada profesor o cada bibliografía puede tener una convención particular. Nosotros vamos a suponer que si nuestra barra, que vemos acá representada por un cilindro de área y de longitud conocida, está sometido a un esfuerzo de tracción que es uniforme. Recuerden, el esfuerzo de tracción en este caso, que llamaremos S de la barra I, es una carga que lo solicita en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Y lo tomaremos con el signo positivo. A su vez, esta tracción equivale a una acción en el nudo izquierdo, que es una flecha, una fuerza igual a la anterior, que sale del nudo. Lo mismo pasa en el nudo de la derecha. Cuando la fuerza sale del nudo, quiere decir que la barra está solicitada por una tracción. En cambio, si el esfuerzo SI, o sea, el esfuerzo normal, uniforme de la barra cualquiera I, está generado por un par de fuerzas, una a la izquierda y otra a la derecha, que llegan a las secciones, estoy ante un esfuerzo de compresión. Es decir, estamos usando la misma convención que en las estructuras de flexión. A su vez, como cuando corto una barra siempre las fuerzas aparecen de a pares, la fuerza de compresión equivaldrá a que al nudo la fuerza que yo dibuje esté llegando. Lo mismo pasa en el nudo de la derecha, ¿sí? Que ustedes lo pueden ver en el dibujo, ¿sí? Este es un nudo cualquiera, yo he representado un apoyo, pero perfectamente podría ser un encuentro de dos o más barras. Hasta aquí está comprendida esta convención de signos, chicos. ¿Me pueden decir si es la que usaban ustedes en sus trabajos prácticos de estabilidad 1 y estabilidad 2? Bien, entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a enunciar el problema diciendo que se trata de un reticulado plano hiperestático. De ese reticulado plano conocemos la geometría,
¿Qué es la geometría? Las coordenadas de los puntos extremos de las barras que nos dan, por consiguiente, su longitud. También vamos a conocer en este reticulado las condiciones de vínculo, cualesquiera sean ellas. Y de cada una de las barras que lo constituyen, lo que llamamos nosotros, y esta palabrita la pido siempre en los exámenes, las características geométrico-mecánicas. ¿Qué es la característica geométrica de cualquier barra? Su longitud, su área, el módulo de elasticidad del material. Yo debo conocer esos datos de manera previa, habiendo realizado un predimensionado de la estructura. Y a su vez va a estar solicitado por un conjunto de cargas. Entonces el problema va a ser este. Bien, se trata de un reticulado que está formado por una serie de barras. Donde las barras se unen, he dibujado una pequeña redondelita de color rojo que equivale a una articulación. Fíjense que en el punto central, donde las barras CF y la barra ED se cruzan, no está dibujado ningún circulito. ¿Qué quiere decir? Que no hay interacción entre la barra ED y la barra CF. Es decir, es como si las barras pasaran una al lado de la otra sin tocarse. Es una idealización que hago y este punto no me está generando 4 barras, sino que es el dibujo donde yo tengo la barra CF y la barra CD que no están interactuando. Y está sometida esta carga, este reticulado a las cargas cualesquiera, P1, P2, P3, que deben estar aplicadas en los nudos. Y está apoyada esta estructura en el nudo A con un apoyo fijo y en el nudo B con un apoyo fijo también. Y esto constituye lo que nosotros llamamos la estructura real. ¿Me indican si hasta aquí está entendido, por favor? Perfecto. Bien. Este problema tiene datos. La geometría sería conocer en un sistema de coordenadas global la posición de los nudos, es decir, cuál es el nudo, la posición del nudo A, la posición del nudo B, el nudo C, el nudo el nudo E y el nudo F. Esa es la geometría de la estructura. Conozco por consiguiente cuáles son las longitudes de cada una de las barras, conozco las condiciones de vínculo, como dijimos recién, el módulo de elasticidad de cada una de las barras y el área de cada una de las barras. No necesariamente todas las barras tienen la misma sección. Podrá haber algunas de sección más importante y otras de área más pequeña. Dependerá un poco del predimensionado que hagamos. ¿Cuál era el primer paso que teníamos que hacer para estudiar una estructura hiperestática? Evaluar la indeterminación estática, es decir, el valor de G sub B. Para ello, tenemos que ver cuáles son las condiciones de vínculo externo, que es lo que figura en las dos primeras filas, y las condiciones de vínculo interno. En lo que respecta a vínculos externos, nosotros tenemos el nudo A, que me aporta 2 reacciones de vínculo, una vertical y otra horizontal, y el nudo B, que me aporta otras 2 reacciones de vínculo, una vertical y otra horizontal. ¿Cuántos vínculos tengo? Entonces, 2 más 2, 4. Pero por tratarse de una única chapa, toda esta estructura se comporta como una única chapa, yo necesito una cantidad de vínculos igual al número de chapas más 2. Una chapa más 2 es 3. Quiere decir que tengo 4 menos 3,
un grado de hiperestaticidad generado por la existencia de mayor cantidad de vínculos que los que necesito para las condiciones de equilibrio. A su vez, vamos a ver que en los reticulados yo tengo que contabilizar la cantidad de barras que hay y ver cuáles son las que yo necesito a los efectos de que esta estructura se comporte de manera rígida. Si ustedes me acompañan con la vista a la manito, yo tengo barra AC 1, barra CD 2, barra DB 3, barra AE 4, barra EF 5, barra FB6, barra CE 7, barra DE 8, barra CF 9 y barra ED 10, que es el número que me aparece aquí. 10 barras son las que yo tengo efectivamente. ¿Y qué es lo que me dice la teoría que necesito en los reticulados? Para que la estructura sea rígida, la cantidad de barras deberá ser igual al doble del número de vértices menos 3. ¿Cuántos vértices tengo? Si ustedes los cuentan, son 6. 6 por 2 es 12. 12 menos 3 es 9. Para que esta estructura se considerase rígida, yo necesito 9 barras y tengo 10. Por lo tanto, me sobra una barra. La suma 1 más 1 me da 2. El grado de hiperestaticidad de esta estructura es 2. Preguntas hasta aquí, por favor. Bien. ¿Ninguna? ¿Ninguna, chicos? ¿Seguir? Perfecto. Bien. Paso a la serie diapositiva. ¿Se acuerdan que al principio de los trabajos virtuales teníamos que adoptar lo que se llama un sistema isostático fundamental o SIF? ¿Sí? Pregunta de examen que siempre, ¿qué es un sistema isostático fundamental? Es una estructura isostática que provendrá de la estructura real que teníamos en la diapositiva anterior, en la cual hemos quitado restricciones de vínculo externo y o interno que hacen que el grado de hiperestaticidad se anule y quede igual a 0. En nuestro caso, en el apoyo B, hemos reemplazado la fuerza horizontal reacción de vínculo HB por una fuerza desconocida, que le llamaremos X1 y será nuestra primera incógnita del problema. Como segunda incógnita, hemos tomado el esfuerzo interno de la barra ED. Esta barra la hemos cortado y cuando corto una barra, ustedes saben que pongo en evidencia los esfuerzos internos que aparecen en ella. Si ustedes alcanzan a distinguir, hay dos flechitas. Las dos son la misma fuerza, X2, que es la segunda incógnita del problema. Entonces, decíamos, X1 reemplaza la reacción horizontal en el punto B y al cortar la barra ED, X2 reemplaza el esfuerzo normal verdadero en el D. Si X1 y X2 tuvieran los valores apropiados, el sistema isostático fundamental se estaría comportando ante la acción de estas cargas igual manera que la estructura real que habíamos visto en la diapositiva anterior, o sea, en la figura 1. Esto se llama sistema isostático fundamental y mucho cuidado, X1 y X2 son las incógnitas del problema.
no tienen valor. Supongo yo que la reacción vertical va a ir de derecha a izquierda. No lo sé. El problema, cuando esté resuelto, me lo indicará. Aquí estoy suponiendo que la fuerza sale de la barra o sale del nudo. En ambos casos quería decir que el esfuerzo era de tracción. Si me diera negativo sería contrario. No quiere decir que si me da menos sea de compresión, sino que es al revés del que yo he supuesto. Esto se llama paso 2, sistema isostático fundamental. Y está indicado su nombre en la parte inferior de la figura 2. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió lo que está acá y qué es lo que pregunto siempre en el examen? Federico me dice que sí. A ver, me pregunta un compañero si yo puedo cortar cualquier barra. En esencia, sí. Si yo cortase esta barra, lo que sucedería es que este punto ya no estaría apoyado en esta barra y lo que tendría que poner en evidencia es la fuerza en ese sitio. Lo mismo podría cortar una barra intermedia de las verticales o una barra transversal, la superior o la inferior. La respuesta es positiva. En este caso particular, yo puedo cortar cualquiera de las barras porque no lo transformo en un sistema eh, eh, hipostático. Lo que recomendamos es que en general sea factible que a cada apoyo lleguen por lo menos 2 barras para poder armar de manera sencilla las reacciones de vínculo. ¿Ok? O sea, ustedes podrían cortar cualquiera, yo les recomendaría la barra esta que hemos cortado nosotros, o la barra CF, o la barra superior, o la barra inferior. Respondida a la pregunta del compañero. De 10. Seguimos entonces. No, de nada, Lucas, esa es la idea, que me pregunten cuando no se entienda. Vamos ahora, como hicimos antes en la estructura de alma llena, a solicitar al sistema isostático fundamental exclusivamente por las cargas exteriores, que es lo que nosotros llamamos estado cero. Es decir, en el estado cero, ambas incógnitas desaparecen, están anuladas, y solamente aparecen las cargas exteriores y por eso se llama esto estado cero. ¿Sí? Voy a tener sobre mi estructura aplicadas las cargas P1, P2, P3. Y fíjense que no está dibujada la barra que yo corté. Ustedes podrían dibujarla sin ningún problema mientras se note que esté cortada, como había hecho yo, en cualquier punto. Ese corte, digo yo, puede ser en cualquier punto debido a que el esfuerzo normal es uniforme en toda la barra. Como al cortarla, esta barra en esta situación particular es incapaz de generar ninguna fuerza, nosotros vamos a decir que no es necesario dibujarla. ¿De acuerdo? Bien. Estas cargas exteriores me estarían generando una serie de reacciones de vínculo vertical en el punto A, horizontal en el punto A, vertical en el punto B, que tendrán el subíndice 0. Esto quiere decir que son las cargas generadas, perdón, son los esfuerzos S generados por las cargas exteriores. Y que estas tres fuerzas que están aquí indicadas constituyen mi conjunto R de reacciones de vínculo en el estado cero.
Conocidas las cargas exteriores o fuerzas activas y las reacciones de vínculo o fuerzas reactivas, en cada nudo yo podré plantear el equilibrio y encontrar los esfuerzos internos. El método para encontrar esos esfuerzos internos puede ser el que ustedes manejen con mayor comodidad. En nuestro caso, tenemos que empezar siempre por puntos donde yo tenga la convergencia de dos barras, puesto que una fuerza puede ser siempre descompuesta en dos direcciones. Para hacerlo en tres direcciones me generaría un sistema de ecuaciones, por lo cual yo empezaría por el equilibrio del nudo A, que me va a dar la reacción aquí, perdón, el esfuerzo normal aquí y aquí. Luego me iría al nudo A, B, C, D, E. En el nudo E ya tengo un esfuerzo normal conocido y tengo dos direcciones para descomponer las fuerzas. Con eso tendría las fuerzas en la barra CE y en la barra EF. Me iría entonces a este nudo, donde ya conozco el esfuerzo que viene por la barra AC y conozco el esfuerzo que viene por la barra EC y tendría solamente dos incógnitas. Luego iría al nudo F, donde de las cuatro fuerzas internas ya conozco el esfuerzo normal en la barra horizontal y en la barra oblicua, por lo tanto descompondría en las dos direcciones, o equilibraría, perdón, en las dos direcciones. Luego me iría al nudo D, de las tres ya conozco dos, la fuerza horizontal y la fuerza vertical, con lo cual el equilibrio me debería dar la fuerza en la dirección oblicua. Y de la misma manera ya tenía lo que pasaba acá, esas dos fuerzas deberán equilibrarse, y es una manera de chequear que hemos hecho bien las cosas, con la fuerza vertical B sub B0. ¿Sí? Entonces, con este análisis he calculado el conjunto de los esfuerzos S0 en cada una de las barras. Y están indicado, el índice sub 0 me está indicando que son provocados estos esfuerzos exclusivamente por las cargas exteriores. Y en este caso hemos puesto como nota, al estar cortada la barra, su esfuerzo interno normal en el estado de cargas exteriores es 0. ¿Comprendido? Por favor, díganme si esto es así para que yo pueda pasar a la próxima diapositiva. Si no, contesto la pregunta que tengo. Bien. Listo. Seguimos entonces. Vamos ahora a solicitar al isostático fundamental a una carga virtual x1 igual a 1. La otra incógnita será 0 y no hay cargas exteriores. Por eso esto se llama estado 1, porque está generado por x1, no porque sea una fuerza virtual, ¿sí? Igual a 1, sino porque es 1 en la primera carga, el nombre que yo le estoy dando, ¿sí? Entonces, ante la acción de esta fuerza virtual x1, ahora sí igual a 1, me aparecerán en mi estructura, por condiciones de equilibrio, haciendo sumatoria de momentos en el punto A, en el punto B, o sumatoria de fuerzas verticales y horizontales, los valores de las reacciones vertical A1, horizontal A1, vertical B1. ¿Sí? Ustedes apreciarán que el subíndice que tienen ahora las fuerzas reactivas es 1, porque está provocado por X1. Y esta X1 yo le di un valor arbitrario de 1 kilonewton. Le podría haber dado cualquier valor que yo considerara
útil. Entonces, los esfuerzos normales se evalúan a partir del conocimiento de todas las fuerzas activas y reactivas. Entonces, esto me va a dar el conjunto de los esfuerzos internos S1, provocados por X1 con un valor arbitrario 1, 1 kilonewton, por ejemplo. Nuevamente, como la barra está cortada, es incapaz de ayudarme a resistir ningún esfuerzo y por consiguiente, esta será la barra que tiene también en esta situación un esfuerzo normal 0. Y por ello ni siquiera la dibujé. Si la dibujo a la barra que he cortado, debería ponerle o indicar que está cortada y por eso no tiene esfuerzo normal. Y ustedes calculan en cada una de las barras del sistema isostático fundamental los valores de los esfuerzos S con el método que ustedes quieran. Si están cancheros en esto, se darían cuenta de que HA1, por estar en la misma recta de acción de X1 igual a 1, tendría el valor 1 kilonewton de izquierda a derecha. Y que si tomo momentos en el punto A, la fuerza B sub B valdría 0, y de la misma manera, por equilibrio de fuerzas verticales, BA1 también saldría 0. ¿Por qué las dibujé? Porque yo estoy tratando de representar un problema absolutamente general. Alguna de estas fuerzas puede ser 0. Entonces tengo el conjunto de las reacciones R1. Decir que son 0 ya es identificarlas con un valor real. En este caso, un valor generado por X1 igual a 1. Recuerden lo que dice en el título, X2 es igual a 0 y no hay cargas exteriores aplicadas en ningún nudo. ¿Comprendido? Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos ahora a solicitar al sistema isostático fundamental por la carga X2 igual a 1. La otra carga, X1, será 0 y no habrá cargas exteriores. Se llama estado 2 porque está solicitado por la carga X2 con un valor arbitrario. ¿Cuál tomo yo? El valor más sencillo es 1. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hice? Apliqué una carga de 1 kilonewton en el extremo de esta barra, ¿sí? La apliqué saliendo de la barra, que equivale a un esfuerzo de tracción, y he colocado la fuerza del mismo valor absoluto y sentido contrario aplicada en el nudo ABCDE, en el nudo E. Esta fuerza ahora sí está haciendo que esta barra trabaje. Va a intentar que el nudo D y el nudo E se aproximen. Tomando momentos con respecto al punto A, yo vería que estas fuerzas exteriores, ahora son exteriores en mi análisis, me darían que B sub B2 es 0. Por equilibrio de fuerzas verticales, esto me tendría que dar que, acá está mal escrito, perdón, puse HA2, recién me doy cuenta, esto debería ser B sub A2. Corríjanlo cuando imprima esta diapositiva, por favor. Y acá donde dice BA2 en realidad debería ser HA2. Y esta reacción, por no haber fuerzas horizontales, puesto que estas X2 se equilibran mutuamente, son todas 0. Entonces, B sub A2
HA2 y B sub B2 constituyen el conjunto de las reacciones de vínculo R2, que en este caso particular son todas cero. ¿Quiere decir que este reticulado no va a tener esfuerzos internos? No. Quiere decir que esta barra AC que estoy indicando ahora y esta barra AE no tienen esfuerzos. De la misma manera, las barras que concurren al punto B tampoco tienen esfuerzo, porque en este nudo no hay ninguna carga exterior y por lo tanto no se darían esfuerzos internos. En cambio, en el nudo D, yo tengo ahora una fuerza, por consiguiente me aparecerá un esfuerzo en la barra vertical y un esfuerzo en la barra horizontal. Conocida esa fuerza, puedo calcular las equilibrantes en la barra oblicua y en la barra horizontal. Y ahora paso a este nudo, donde ya sé que esta fuerza oblicua de esta barra era cero, la fuerza horizontal ya la conozco, la fuerza oblicua la conozco y por consiguiente encuentro esta fuerza en la barra FD. Si hago este análisis, la suma de esta barra que era cero, más el esfuerzo de esta barra vertical, más el esfuerzo de esta barra horizontal, más el esfuerzo generado acá igual a 1, me tendría que dar 0, con lo cual tendría el equilibrio. He encontrado entonces todas las fuerzas S y 2. S y 2 quiere decir el esfuerzo normal de la barra I provocado por la fuerza virtual X2 igual a 1. Y cada uno de ellos, si yo lo tuviese tabulado, me representa el conjunto de los esfuerzos normales S2 en las barras. Y ponemos esta nota. Cuidado, ahora la barra cortada sí tiene un esfuerzo normal, que es de tracción y que vale 1. Es la primera vez que aparece un esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando una fuerza exterior en la sección que he cortado. ¿Sí? Esto es un poquito más difícil de ver, por eso antes de continuar les pido que si se entendió lo que hicimos en el isostático fundamental estado 2. Solo entendió el señor Michel, el Cruz también, 2 de 24. Este es el más difícil de visualizar. Bien, recuerden que hay un error acá, yo lo voy a corregir y lo voy a cambiar antes de subirlo al PowerPoint. Acá me equivoqué, esto tenía que decir vertical y acá tenía que decir horizontal. Ustedes se preguntarán por qué hago esto así escrito manualmente, porque la verdad es que escribir todo esto con Word, con índices, subíndices, letras y esto me es bastante lento y a su vez me interesa que quede como si lo estuviéramos trabajando en el pizarrón. Nada más que ustedes en vez de escribirlo en su carpeta, lo están poniendo ahora, pudiendo imprimir, perdón. Esa es la idea. Pero cuidado, que puedo cometer errores como me pasó aquí, que puse H a la fuerza vertical y le puse B a la fuerza horizontal. Tomen nota de eso y por favor corríjanlo cuando impriman o cuando guarden esto. Este proceso de solicitar al sistema isostático fundamental por cargas virtuales, X1, X2 y las más que hubiera, se repite tantas veces como incógnitas tenga el problema.
¿Cuántas incógnitas tiene el problema? La misma cantidad de, que es G sub B, el grado de hiperestaticidad. Si ya hemos solicitado al sistema isostático fundamental por todos los posibles valores de las incógnitas igualados a 1, vamos a aplicar el principio de los trabajos virtuales independientemente y en cada uno de esos estados. Me voy al primer estado. ¿Se acuerdan ustedes que el principio de los trabajos virtuales vinculaba tres cosas? El conjunto de fuerzas que yo estoy aplicando y que tiene que estar en equilibrio, que en nuestro caso es una carga única virtual. B es el conjunto de todas las deformaciones que en mi estructura real, cuidado, en mi estructura real, aparecen asociados a cada una de estas fuerzas. Y el tercer factor o condición que aparece en el principio de los trabajos virtuales es la nulidad de trabajos, o lo que es lo mismo decir, el trabajo exterior es igual al trabajo interior. Entonces, vamos al conjunto A de fuerzas en equilibrio. En el estado 1 solo tengo como fuerza activa X1 igual a 1, como fuerzas reactivas tengo H a 1, B sub A1, B sub B1. Y como fuerzas internas tengo el esfuerzo S normal en cada una de las barras. Por eso pongo el subíndice I, para indicar que cada una de ellas tendrá su propio valor de esfuerzo interno. ¿Cuáles son las deformaciones que tengo? En el nudo B, donde yo he aplicado la fuerza horizontal X1 igual a 1, en la estructura real tengo un apoyo fijo. Por consiguiente, ese punto no puede moverse horizontalmente porque en la estructura real, repito, tengo un apoyo fijo. Por lo tanto, en mi estructura real el desplazamiento en correspondencia con X1 igual a 1 es 0. Los puntos A y B son apoyos. En el caso de A es un apoyo fijo, por consiguiente en la estructura real los desplazamientos posibles son nulos, y en el punto B, en el nodo B tengo un apoyo fijo también, por consiguiente el desplazamiento vertical está restringido. Pero cada una de las barras de la acción de la carga X1 en el sistema isostático fundamental podrá alargarse o acortarse. Cada una de ellas tendrá su respectivo alargamiento o acortamiento, que es el verdadero valor del acortamiento o alargamiento en la estructura. Estoy hablando de la estructura real. Entonces voy a aplicar ahora la nulidad de trabajos. ¿Cuáles son las fuerzas exteriores desde X1 hasta B sub B1? Como todas tienen desplazamientos reales nulos, el trabajo exterior va a ser 0, como está indicado en el primer miembro de la ecuación 1. A su vez, cada barra va a tener su propio esfuerzo normal y su propia elongación. Entonces, yo debo multiplicar fuerza por distancia, eso sería el trabajo propio de cada barra, y hago la sumatoria. Este símbolo es sumatoria desde la barra 1 hasta la barra n del turno, del producto de cada esfuerzo S1i por el delta i de cada barra. Esa es la ecuación mi primera ecuación de trabajos virtuales. ¿Hasta aquí se ha entendido? Bien, seguimos. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que en el
trabajos virtuales íbamos a hacer uso de las teorías de primer orden, una de cuyas hipótesis es la validez de la ley de Hooke. ¿Qué dice la ley de Hooke? La elongación de una barra sometida a un esfuerzo normal S será igual al producto de ese esfuerzo interno multiplicado por la longitud de la barra y dividido por el módulo de elasticidad de la barra y el área de esa barra. Para cada barra I, yo conozco su longitud y conozco su módulo de elasticidad y su área. Pero este SI, fíjense que es el mismo SI que está acá. Perdón, es la misma I que está acá, quiere decir es el esfuerzo. Pero no estoy indicando ningún estado, porque esto es la estructura real y por consiguiente este SI es el SI real o SI final. A esta ecuación 2 la voy a reemplazar en la ecuación 1, voy a hacer pasaje de simplemente y me quedó que la sumatoria desde la primera barra hasta la última barra de la estructura del producto de S1I por el SI final por la longitud de cada barra dividido el E por A de cada barra debe ser igual a 0. ¿Sí? Y en esta ecuación 3 yo me voy a acordar de que era válido en esta teoría de primer orden el principio de superposición de efectos, que me dice que el esfuerzo real en la estructura se suma del esfuerzo cada barra provocado por las cargas exteriores más el verdadero valor de la incógnita x1 por el valor que en esa barra me genera x1 igual a 1 más el verdadero valor de 2 por el esfuerzo que en esa barra me genera x2 igual a 1. Ese principio de superposición de efectos lo voy a llamar 4. Y lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación 4 en la ecuación 3. Y recién ahora me van a aparecer las incógnitas x1 y x2. Esto me daría como resultado, reemplazando 4 en 3, esto que está entre paréntesis es, le dije recién, principio de superposición de efectos, y voy a hacer la aplicación de la propiedad distributiva del producto en la sumatoria, y voy a sacar el valor de x fuera de la sumatoria, lo mismo valor de x2, debido a que son valores constantes, y así me lo permite el signo de la sumatoria. Entonces, si a la ecuación 5 yo le aplico estas propiedades, quedaron los siguientes términos. Sumatoria desde la primera hasta la última barra del producto de las SI1, es decir, provocado por x1 igual a 1, por las SI0, que eran en el estado 0, por la longitud dividido el módulo de elasticidad por el área de cada barra, más x1 veces la sumatoria desde la primera barra hasta la última barra, producto de SI1 multiplicado por el SI1 por el L sobre E por AI, más x2 veces la sumatoria desde la primera barra hasta la última barra de SI1 por SI2 por el L sobre el E por AI de cada barra, y todo eso igual a 0. En esta ecuación 6, yo conozco los esfuerzos internos porque he resuelto el isostático fundamental en los estados 0, 1 y 2. Conozco la longitud de cada barra y conozco su módulo de elasticidad y su área. Por consiguiente, en esta ecuación, la primera sumatoria, la segunda y la tercera son números, y x1 y x2
son los factores de proporcionalidad para poder hacer válido el principio de superposición, que serían los verdaderos valores de las incógnitas, que por ahora no los conozco. Tengo una sola ecuación con dos incógnitas. Es importante ver que este trabajo que hemos hecho nos ha permitido aplicar en la ecuación de principio de trabajos virtuales condiciones que ponen en evidencia las incógnitas x1 y x2. Ya las tengo de manera explícita, ¿sí? Vuelvo a la diapositiva anterior. Perdón, me pasé una. La ecuación de trabajo era esta, la 1, que se transformó gracias a la ley de Hooke, expresada en el punto 2, y al principio de superposición de efectos, expresado en el número 4, en la ecuación 6. O sea, esta ecuación 6 es nuestra primera ecuación de trabajos virtuales, y en ella aparecen de manera explícita las incógnitas x1 y x2. Y todo lo demás que aparece allí son datos del problema o valores que he resuelto en el estado 0, estado 1 y estado 2. Así como van muy rápido, se entiende lo que estoy diciendo. Francesco lo entiende, Hago también, Octavio, Esteban, Gustavo, Enrique, ninguna señorita que me diga que sí entendió. Bien, bueno, daremos por puesto. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. ¿Qué tengo que hacer? Al isostático fundamental lo voy a aplicar en el estado 2, le voy a aplicar el principio de los trabajos virtuales. ¿Se acuerdan cuál era el estado 2? X2 igual a 1. ¿Qué es lo que hace el principio de los trabajos virtuales? Vincula tres condiciones. A, un conjunto de fuerzas en equilibrio. B, un conjunto de deformaciones pequeñas y compatibles con ángulos. C, que el trabajo exterior es igual al trabajo interior. En nuestro caso, las fuerzas que van a estar actuando son las que aparecen en el estado 2, son X2, HA2, que era 0, BA2, que era 0, B sub B2, que era igual a 0, y las SI generadas igual a 1. Algunas eran, otras tenían un valor de compresión o de tracción. El conjunto B son las deformaciones reales, ¿sí? Como habíamos visto antes, en la estructura real, cada barra se estira una cantidad delta de LI. En el punto B, yo tengo un apoyo fijo, el desplazamiento es 0. En el punto A, tengo otro apoyo fijo, por consiguiente, los desplazamientos son 0. Pero, en correspondencia con la fuerza X2 igual a 1, la barra va a sufrir un desplazamiento. Ahora ya no es 0 ese valor. El valor de ese desplazamiento en la estructura real, cuidado, en la estructura real, es el valor del esfuerzo interno por la longitud de esa barra dividido el E por A de esa barra ED que yo había cortado. Fíjense que XED el valor 1, es el verdadero valor de la fuerza que yo tenía, que como incógnita se llama X2. Entonces, voy a hacer el producto de las fuerzas por sus respectivos
desplazamientos en la estructura real. Y fíjense que acá me quedaría 1 que me multiplica al desplazamiento. Y en este desplazamiento ahora me está apareciendo x2, pero el verdadero valor de x2, que es el valor que me provoca la elongación de la barra. A la derecha voy a tener como antes la sumatoria desde 1 hasta n de los trabajos que van a ser iguales al producto de cada esfuerzo por cada deformación. Fíjense que ahora va a ser SI2, porque estoy aplicando el principio de los trabajos virtuales en el segundo estado, y las delta de LI son las verdaderas. Pero acá aparece algo rarísimo. Tengo un signo menos. ¿Por qué tengo un signo menos? Porque debo recordar que los trabajos internos siempre se oponen a la deformación. Son trabajos negativos. Y como se he puesto del lado de los trabajos exteriores, acá le tengo que poner un signo menos. Es la explicación por la cual aparece un signo menos, que es debido a que es un trabajo interno. Antes de hacer lazos, fíjense que la ecuación 7 difiere de la ecuación primera que teníamos de trabajos virtuales, en que ahora hay un término a la izquierda, no importa que sea positivo o negativo, sino que quiere decir que hay una fuerza exterior que está haciendo un trabajo. Antes de seguir con los reemplazos, pregunto, esto que es difícil de visualizar, ¿está comprendido hasta acá? Perfecto. Acá me pregunta Federico, ¿qué era el XED que está acá? Yo dije que el conjunto B es el conjunto de las deformaciones o movimientos de los apoyos en la estructura real. Entonces, eso se tiene que llamar delta ED, que es la elongación o el acortamiento de la barra ED. Por la ley de Hooke, una elongación es igual al producto del esfuerzo normal por la longitud de la barra sobre E por A. Entonces, en esta circunstancia le he llamado XED, porque quiero indicar que es el valor del esfuerzo verdadero en la estructura real. ¿Pero qué era XED? Era una de las incógnitas del problema que se llama X2. Por eso, este XD que está figurando en esta ecuación es en realidad mi incógnita X2 que yo pongo cuando hago la ecuación de trabajo. ¿He respondido, Federico, a su pregunta? Bien. Ahora, en la ecuación 7, yo voy a reemplazar delta de LI por el principio de superposición de efectos como el esfuerzo final, que está entre paréntesis, multiplicado por el L sobre el E por AI de cada barra. Y a este término, el primer término el primer miembro, lo voy a pasar al segundo miembro y va a cambiar el signo, me va a quedar un valor positivo. Igualado a 0, una vez que aplique las propiedades distributivas con respecto a la sumatoria, me van a generar esta ecuación. Sumatoria de la primera hasta la última barra, SI provocados por X2 igual a 1, multiplicado por los esfuerzos normales de cada barra en el estado 0, multiplicados por la longitud y divididos por el módulo de elasticidad diaria de cada barra, más X1 veces la sumatoria desde la primera barra hasta la última barra
de los SI1 a los SI2 por el LI por el EAI más X2 veces sumatoria de la primera hasta la última barra de los SI2 por los SI2 por el L sobre el E por A de esa barra multiplicado por más el término que contenía a X2, que lo saqué de factor común ahora, que está aquí, que es LED sobre E por AD. Fíjense que acá, en el segundo miembro, yo he puesto SI1 por SI2. Podría haber puesto SI2 por SI1. El orden de los factores no altera el producto. Y esto igualado a 0 constituye nuestra ecuación número 8, que es la segunda ecuación de trabajos virtuales. Como SI0, SI1, SI2 son todos valores conocidos como la longitud y el módulo de elasticidad y el área de cada barra, estos son todos números. Por lo tanto, con las ecuaciones que me aparecían anteriormente, 6 y la ecuación 8, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que dice acá. Y con ellos encontramos X1 y X2. Teniendo los valores de X1, que era la reacción horizontal en el B, y X2, que era el esfuerzo interno en la barra cortada ED, yo puedo encontrar las reacciones de vínculo y los esfuerzos normales finales aplicando simplemente el principio de superposición de efectos. Es decir, las reacciones finales serán las que encontré en el isostático fundamental, más X1 veces las que encontré en el estado 1, más X2 veces las que encontré en el estado 2. Y los esfuerzos normales finales de la estructura real serán los S que encontré en el estado 0 más X1 veces los S que encontré en el estado 2 más los S2 que encontré en el estado 2 multiplicados por el verdadero valor de X1. Con lo cual tendría las reacciones de vínculo y los esfuerzos finales en la estructura hiperestática. Recuerden que X1, X2 o cualquier otra de las incógnitas podrían ser de signo negativo o podrían ser nulas. Que sea de signo menos o que sea de signo negativo quiere decir lo siguiente, que simplemente si X1 me da menos, en la realidad la fuerza horizontal va de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Y si X2 valiera un valor negativo, querría decir que es al revés de lo que yo he supuesto. Yo había supuesto una fuerza de Trump y sería entonces una fuerza de presión. Si alguno de los dos fuera 0, querría decir como antes que en esta estructura hiperestática no hace falta ante ese cargo de cargas y exclusivamente en ese estado de cargas la reacción horizontal o la barra X2. ¿Se entendió hasta acá, chicos? La teoría. Bien. Ok. Esto que parece un poquito complejo se puede sistematizar con una tabla auxiliar para reticulados. Esta tablita se puede hacer simplemente en
un Excel lo tendrían que hacer a mano. Ustedes tienen la ventaja ahora de disponer de una herramienta informática muy útil. Entonces, en esta tabla, en la primera columna, voy a tener indicadas las barras. La barra AC, la barra AD y todas ellas identificadas con el nudo de partida y el nudo de llegada. Voy a poner el caso particular para no olvidarme que existe la barra DE. Bien, en la segunda columna, para cada una de las barras voy a calcular el producto de su longitud dividido el módulo de elasticidad por el área de cada barra. Ustedes podrían decirme, sí, yo tengo claro cuál es la longitud porque es la distancia entre los nudos y tengo claro es el material que estoy usando en cada barra. Pero el área, ¿cómo haría para calcularla? Bueno, ustedes lo que podrían hacer es predimensionar a partir del estado cero. Utilizar en estado cero cuál es el esfuerzo máximo de compresión y dividiendo ese esfuerzo por el módulo de elasticidad, no, por la tensión admisible del acero o del que estoy usando, para dar una idea de cuánto vale el área de cada barra, o bien tomen conjuntos de barras. Todas las oblicuas o los montantes o las diagonales pueden ser su propia área, o bien todas pueden ser iguales. La tercera columna vamos a indicar los valores para cada barra de los esfuerzos normales conseguidos en el estado 0, luego estado 1, luego en el estado 2. Y así sucesivamente si tengo más estados libres. ¿Qué es lo que coloco en la quinta columna? Lo que estaba en la primera sumatoria que me aparecía en las ecuaciones, que era el producto de S0 de cada barra por el S1 de cada barra por el L sobre E por A de cada barra. Imaginemos, a modo de ejemplo, que el S0 era de tracción y el S1 era de tracción en esos estados. Entonces, el producto de los S me va a dar un valor positivo. Cuando tenga que calcular el producto de los S0 por los S2, multiplicaré el valor de LA por S0 por el S2, lo pondré en esta casilla. ¿De acuerdo? Imaginemos que, por ejemplo, para una barra cualquiera, el S2 me hubiera dado un esfuerzo de compresión. Entonces, el producto de S0 y justo de tracción por el esfuerzo de compresión me daría un valor de trabajo negativo. En cambio, si el S0 hubiera sido negativo, multiplicar negativo me daría un valor positivo en esta casilla. De la misma manera, voy a calcular los valores para cada una de las barras de los productos de LA por S por sí mismo. Y los voy a poner en esta columna. En este caso, para esta barra genérica, multiplicaría el que está escrito aquí, multiplicado por el S1 que está allí, a su vez otra vez por S1, y es el valor que escribiría en esta casilla. Hago el producto de S1 por S2, que era lo mismo que el producto de S2 por S1 para cada una de las barras. En este caso, para lo que yo he puesto a modo de ejemplo, el S1 y S2 son de signo contrario, por consiguiente, acá saldría un valor negativo. Y cuando haga el S2 por sí mismo, menos me va a dar más. Repito esa operación para todas las barras y hago la sumatoria.
La sumatoria de esta columna va a ser el término independiente de la primera ecuación. La sumatoria de esta columna va a ser el término independiente de la segunda ecuación. Esto va a ser el coeficiente que multiplica x1 en la primera ecuación y que multiplica esta sumatoria a x2 en la primera ecuación. En cambio, en la segunda ecuación, la sumatoria va a ser el coeficiente que multiplique ahora a x1 y esta va a ser la sumatoria que multiplique a x2. Con lo cual, esta tablita resulta suma de práctica y yo siempre la pregunto en el examen final como manera de sistematizar el análisis y entender cuáles son cada uno de los términos que me aparecen en la ecuación. Con lo cual, habría resuelto la estructura hiperestática, ya que tengo las reacciones de vínculo finales y los esfuerzos normales en cada una de las barras finales. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Bien. Si esto está entendido, hemos terminado la primera parte de la clase de hoy, que era principio de los trabajos virtuales aplicados a una estructura de alma calada, cabreada o reticulado plano, que son aquellas estructuras de barras donde todos los nudos están articulados, las cargas aparecen aplicadas en esos nudos y por consiguiente las fuerzas internas son exclusivamente esfuerzos normales de valor constante. ¿Sí? Estamos todos aprendiendo, que hemos terminado la primera parte. Bien. Entonces, vamos ahora a tomar un descanso de 2 minutitos. ¿Les parece bien? Yo voy a tomar un vaso de agua o me preparo un café. Les doy apenas 4 minutitos. A las 7:20 volvemos para que se puedan relajar y recuerden, al final vamos a hacer un repaso de todos si están de acuerdo.
Volvemos, chicos. Ya estamos vueltos. ¿Me pueden decir, por favor, si están disponibles todos? Por lo menos los tengo a los 25 conectados. Bien, fenómeno. Gracias, chicos. Vamos con la segunda parte de la clase de hoy. Esta parte se denomina la carga unitaria, que como siempre usamos las abreviaturas nosotros MCU. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que resolver una estructura era encontrar todas las reacciones de vínculo, todos los esfuerzos internos y algunos desplazamientos o todos ellos? Bien, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es encontrar los esfuerzos internos de las estructuras hiperestáticas de flexión o de las estructuras de alma calada. ¿Hay alguna manera de encontrar deformaciones en ciertos puntos positivas? Y en este caso podemos usar el propio método, el propio principio de los trabajos virtuales en esta implementación que llamaremos método de la carga unitaria. ¿Sí? Entonces, esa acá dice, yo puedo encontrar cualquier tipo de desplazamiento o giro en una estructura de alma llena o alma calada a través de este método, es plantear el principio de los trabajos virtuales, considerando como estado de carga virtual una carga unitaria en la dirección del desplazamiento que quiero calcular. Y las deformaciones son las de la estructura real. Por lo tanto, tengo que tenerla resuelta la estructura. Está claro, ya sea isostática o hiperestática. Repito, para poder aplicar el método de la carga unitaria a la estructura isostática o hiperestática, ya la tengo que tener resuelta, cosa que hemos podido realizar entre lo que aprendimos en la clase pasada y la clase actual. Entonces, imaginemos para empezar la aplicación del método de la carga unitaria a estructuras de flexión isostáticas. Y vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Imaginemos una viga en voladizo, es decir, que esté empotrada en el punto A y libre en el punto B, y que esté sometida a una carga uniformemente distribuida en toda su longitud. ¿Sí? Y que la pregunta del problema sea, ¿cuál es el desplazamiento vertical que sufre el extremo B o cualquier otro punto? ¿Y cuál es el giro de la barra, el giro máximo que sufre en el extremo que llamaremos phi B o cualquier otro giro que ustedes quieran? Entonces, para resolver esto vamos a usar el principio de los trabajos virtuales en su versión denominada MCU. Primer paso, a la estructura isostática la resuelvo encontrando sus reacciones de vínculo y con ello encontrando el diagrama de momentos. En este caso, el momento provocado por las cargas exteriores es un diagrama parabólico que tiene tangente nula en el punto B. Es uno de los diagramas que ustedes recordarán aparecía en las tablas de Moore. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo deseo hallar el desplazamiento vertical del punto B, simplemente coloco como estado de virtual una fuerza X1 con un valor unitario, un kilonewton, una tonelada, una libra, lo que ustedes quieran. Calculo
las reacciones de vínculo en esta estructura isostática generada por esta carga virtual y tendré los diagramas de momento, corte y normal. En este caso a mí me interesa el diagrama de esfuerzos de momento flector. Y en este caso será un triángulo. ¿Cuál será la deformación delta B? Si tomo como fuerzas virtuales, como fuerzas en equilibrio, x1 igual a 1 con sus reacciones y sus diagramas, tengo el conjunto A. ¿Qué tomo como conjunto B? Las deformaciones que en la estructura real, que en este caso sería la isostática, en correspondencia con esas acciones virtuales, las reacciones y el diagrama de momentos. La aplicación del principio me conduciría a la integral, perdón, a que la fuerza exterior 1 multiplicada por el desplazamiento desconocido es igual a la integral aplicada a toda estructura, en este caso desde 0 hasta L, de M1 por dφ. ¿Y qué es dφ? Es M0 por dx por E por I. Entonces, si yo quiero encontrar el desplazamiento, simplemente resuelvo esta integral. Si son dos o más barras, tendré una suma de integrales, nada más. En nuestro caso, yo tendré un diagrama triangular multiplicado por un diagrama parabólico superior, están del mismo lado, por lo tanto el resultado va a ser positivo, por la longitud de la barra L, dividido el módulo de elasticidad y dividido el momento de inercia de esta barra. Y con eso he encontrado el desplazamiento vertical. El desplazamiento que quiero encontrar es en otro punto, lo único que hago es aplicar la fuerza unitaria en otro lugar, en el medio, o en un tercio, o en 2 tercios. Lo que se va a modificar es el diagrama de momento M1. Y cuando lo multiplique por esto, tendré que tener en cuenta de que hay una parte que tengo momento y otra parte que el momento es nulo. ¿Se entendió cómo calculé esta fuerza, este desplazamiento vertical? Ya no es cero, porque en la estructura real yo tengo un desplazamiento que es el valor que quiero encontrar. Y x ya no es una incógnita, es un valor arbitrario que yo hago a la 1. Pregunto antes de hacer la segunda parte del problema. ¿Se entendió qué es lo que quiere decir 1 por delta B supra B igual a la integral entre 0 y L de M1 por M0 por dx sobre E por I? ¿Solo Federico? Bien. Si yo deseo encontrar una rotación, que es lo que me pregunta acá, un giro en un punto, el esfuerzo que tengo que aplicar, que es el que está asociado a un giro, es un momento. En este caso, en esta estructura, yo voy a aplicar un x2 igual a 1. Podrían haberme preguntado solamente el giro, con lo cual esto sería x1. Nada más, es un nombre que yo le pongo. Lo que dice que esta fuerza virtual es unitaria. Me da una reacción de vínculo, que es el momento a la izquierda, y me da un diagrama de esfuerzos de corte, normal y de momento, los cuales solo me interesa mi diagrama de momentos. Si tomo como fuerzas en equilibrio las que están representadas en el estado x2 igual a 1, y como deformaciones reales que están dadas en esta parte, el producto del momento unitario por el giro que quiero encontrar desconocido será igual a la integral entre 0 y L del producto de los diagramas de momento M0, M2
por diferencia de X sobre el E por I de la barra. En este caso, yo tendría que multiplicar un rectángulo con un triángulo que están ambos del mismo lado, por consiguiente, el giro me daría positivo. ¿Qué quiere decir? Que el giro es en el sentido que yo he supuesto el momento. Eso es lo que me quiere decir que me dé positivo. Si me diese negativo, querría decir que en realidad giro para el otro lado. Y si delta B me hubiera dado negativo, quiere decir que ante la carga aplicada, el punto B, en vez de subir, estaría, perdón, en vez de bajar, estaría subiendo. ¿Okay? Cual he podido encontrar dos deformaciones que normalmente aparecen en las tablas de estructuras y que usted dice, ¿de dónde salió esto? Ahora ya saben la respuesta. Es de la aplicación del método de la carga unida. Y esto es válido para una estructura mucho más compleja, siempre que sea isostática. ¿Entendió entonces? Va a ser la suma de integrales aplicadas a una de las barras. ¿Puedo seguir, chicos? Bien. Ahora, vamos a aplicar esto de la carga unitaria en estructuras reticuladas isostáticas. Entonces, imaginemos un ejemplo muy sencillo. ¿Estamos de acuerdo que esta estructura es isostática? Las dudas ver cuántas condiciones de vínculo externo necesito, número de chapas más 2, 3. 2 en A más 1 en B me da 3. Por vínculo externo, esta estructura es isostática. Por vínculo interno, ¿cuántas barras tengo? Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. Barras existentes 5. ¿Cuántos vértices tengo? 1, 2, 3, 4. 2 por 4, 8, menos 3, 5. O sea que la cantidad de barras que tengo es la necesaria para garantizar la rigidez del sistema. Y esta estructura está sometida a un conjunto de cargas, por ejemplo, P1, P2 y P3. Yo puedo calcularla y encontrar las reacciones de vínculo R0 y los esfuerzos internos que me genera esta carga. Y yo acá los he puesto para que tengan una idea. Por ejemplo, acá me daría de compresión como esta me daría de compresión, esta me daría de compresión, y en este caso particular esta me daría 0. Bien, a su vez, yo sé que ante la acción de estas cargas, esta estructura se va a deformar. ¿Qué tipo de deformaciones podrían ocurrir? Como el punto B es un apoyo móvil, podría desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda, cosa que desconozco. O el nudo C podría moverse hacia la derecha y hacia abajo. El nudo D podría moverse hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, puedo usar el método de la carga unitaria tantas veces como quiera y superponer los efectos. Imaginemos que la pregunta fuese, ¿a dónde va a parar el nudo C cuando están aplicadas las cargas P1, P2 y P3? Yo me imagino esto. Yo voy a suponer que la barra se va a cortar y se va a desplazar hacia la derecha. No lo sé, lo estoy suponiendo. A ese desplazamiento, representado por un vector que vamos a llamar delta C y que es nuestra incógnita, lo vamos a evaluar haciendo la superposición de dos estados virtuales, x1 igual a 1 y x2 igual a 1. Cada uno de los cuales va a dar, con el método de la carga unitaria, el desplazamiento del punto C horizontal
y el otro me va a dar el desplazamiento del punto C vertical. Y este vector delta C lo calcularemos simplemente por Pitágoras en cuanto a su intensidad, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, y el ángulo será igual a la relación entre delta C vertical y delta C horizontal. ¿Cómo encuentro delta C horizontal? Coloco una fuerza virtual unitaria, porque estoy usando el método de la unitaria en la dirección en la que yo creo que va a ser el desplazamiento. Encuentro las reacciones de vínculo y encuentro los esfuerzos S1 generados por X1 igual. Como esto, como fuerzas virtuales, y delta C como el desplazamiento único del problema, en este caso, relacionado con las fuerzas actuantes en la estructura real. Fuerza virtual por desplazamiento real desconocido. Aquí, perdonen, puse este signo integral, en realidad tenía que poner este signo de sumatoria. La suma de la primera barra a la última barra del producto de los esfuerzos reales de la estructura isostática, S0, por los S1 que fueron generados en este caso por X1, multiplicado cada uno por el L sobre el E por A. Si esta sumatoria, usando la tablita que ya teníamos en el caso anterior, me dice un valor positivo, quiere decir que el nudo C se movió de izquierda a derecha. Si el valor de delta C horizontal me diera negativo, quiere decir que ante estas cargas, el nudo se ha movido de derecha a izquierda. Eso es lo que querría decir los valores de delta C. ¿Podría darme 0? Sí. Y si me digas esto, quiere decir más ni menos que ante estas cargas exteriores, el nudo C no se mueve horizontalmente. ¿Sí? ¿Se entendió entonces hasta aquí? Simplemente lo vemos en la primera parte de la clase, pero donde no tengo incógnitas de reacciones de vínculo ni esfuerzos internos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, tengo 5-0, 6-0, vamos bien. Ok. Si yo quisiera calcular el desplazamiento vertical del punto C provocado por estas cargas, en el isostático pondría una fuerza virtual x2 igual a 1, calcularía la reacción de vínculo y calcularía los esfuerzos internos que ella me provoca. En este caso particular, fíjense que solamente me aparecería un esfuerzo acá, pero si la fuera distinta, podría aparecer una unidad en cada barra. ¿Cuál sería el conjunto A de fuerzas virtuales en equilibrio? Esta. ¿Cuál sería B, el conjunto de las deformaciones en la estructura real, que es la que yo quiero hallar? Me aparecería delta C vertical y me aparecerían los delta I. Entonces, aplicando todo lo que vimos recién, el desplazamiento vertical del punto C sería la sumatoria desde 1 hasta n del S, del esfuerzo de cada barra por las cargas exteriores, multiplicado por el esfuerzo de cada barra generado por, acá hay un error, esto debería decir X2, perdón, me equivoqué, acá debería decir SI2 por L sobre E por A. Tengan en cuenta, por favor, repito, acá me equivoqué al escribir, esto es SI2, no es SI1. Lo voy a corregir antes de subirlo al PowerPoint, a nuestra
a nuestra plataforma. Con esto he encontrado delta C vertical y horizontal, que son los valores que voy a poner acá, y que me dan el valor absoluto del corrimiento delta C y me dicen cuál es su inclinación respecto a la horizontal. Podría conocer la inclinación respecto a la vertical, me da lo mismo. ¿Estamos hasta aquí bien? Vuelvo a preguntar, ¿hemos entendido cómo se aplica el método de la carga unitaria a estructuras reticuladas isostáticas? Bien. Bueno, pero nosotros vamos a recordar que el objetivo de la asignatura es resolver estructuras hiperestáticas. ¿Podremos hacer esto mismo? La respuesta es positiva, para lo cual voy a introducir un concepto que es lo que llamaremos nosotros el principio de reducción. El principio de reducción me dice, no lo voy a demostrar, que cualquier deformación en un sistema hiperestático de cualquier grado puede ser evaluada, calculada, aplicando el principio de los trabajos virtuales como sistema real y en lugar de la estructura propuesta, un sistema isostático, es decir, que tiene grado de hiperestaticidad cero, modificando vínculos internos o externos de esa estructura. Es decir, una vez que yo he resuelto la estructura y conozco los esfuerzos internos finales y las reacciones de vínculos finales, elijo un isostático cualquiera, que puede ser el que había usado al principio u otro, el que me resulte más práctico para mi evaluación. Y aplico el método de la carga unitaria en ese caso. Entonces, necesito resolver de manera hiperestática la estructura otra vez, elijo cualquier sistema isostático. Este principio que estamos demostrando se denomina principio de reducción. A ver si con un ejemplo lo podemos intentar. ¿Se acuerdan? Este era nuestro problema original, el que habíamos empezado la clase de. Era una estructura reticular hiperestática que tenía hiperestaticidad de vínculo externo, hiperestaticidad de vínculo interno porque había más barras de las necesarias. Y por ejemplo, yo les preguntase, ¿dónde va a parar el punto D en este estado de cargas? ¿Sí? Entonces, yo para poder utilizarlo debo tener resuelto por cualquier método de los que conocemos o vamos a conocer. Y me pregunto, encuentro el desplazamiento en el punto D vertical. Entonces, para ello, yo lo que voy a hacer es adoptar un sistema isostático fundamental cualquiera. Yo acá violé, hice lo mismo que antes, pero puedo usar cualquier otro y tomé este apoyo que era fijo como móvil y corté una barra. Puedo cortar cualquier barra, puedo cambiar este por de móvil, de fijo a móvil y dejar este como fijo. Bien, dijimos que el principio de reducción me permite adoptar cualquier isostático fundamental que me sea cómodo. Entonces, quiero encontrar el desplazamiento en la estructura real del punto D. Entonces, para encontrarlo, aplicaré una fuerza unitaria de valor 1 kilonewton o 1 tonelada o 1 libra, en la dirección en la cual yo supongo que va a ser el desplazamiento. Entonces, vemos este sistema isostático fundamental que, repito, no necesariamente será el que usé de manera original y podrá ser cualquier otro. Y encontraré las reacciones provocadas por x3 igual
igual a 1 y los esfuerzos internos provocados por X3 igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que haré? Aplicaré el principio de los trabajos virtuales en este. Ahora como que estoy explicando un poquito más lo que habíamos hecho para estructuras isostáticas. ¿Cuál es mi estado de fuerzas virtuales? X3 igual a 1, reacción vertical en 3, la reacción horizontal en 3, la reacción vertical en B y el esfuerzo interno provocado por X3 igual a 1. Como B, tomaré las deformaciones en el sistema real. En correspondencia con los apoyos, las deformaciones son todas nulas. En correspondencia con el nudo C, poner un desplazamiento que quiero encontrar. Y cada barra sufrirá un alargamiento o acortamiento. El producto de las fuerzas activas y reactivas por sus desplazamientos es el miembro de la izquierda, el trabajo exterior. La suma de los productos de cada fuerza por cada esfuerzo normal por su respectivo desplazamiento va a ser los trabajos internos que están en el segundo miembro de la ecuación. Aplicamos la ley de Hooke recordando que en esta ley de Hooke el delta de LI era el que se corresponde a la estructura real que es hiperestática y por lo tanto este SI será el SI de la estructura hiperestática. Reemplazamos 2 en 1 y me queda que el desplazamiento del nudo C verticalmente es la sumatoria de los SI de la estructura real hiperestática que ya he calculado multiplicados por los S de cada barra generados por X3 igual a 1 virtual y cada uno de estos productos multiplicados por LI sobre el E por ahí. Si este número que encontré en este caso me da positivo, quiere decir que el sentido del desplazamiento del punto C vertical coincide con el que yo he supuesto como positivo, es decir, de abajo hacia arriba. Si me diera negativo, quiere decir que ante las cargas exteriores se mueve para el otro lado, le da 0, quiere decir que esas cargas, y solo ante esas cargas, el punto C no se mueve. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo puede aplicarse el principio de los trabajos virtuales a una estructura hiperestática? Bien, tengo 4 entendidos y 18 no entendidos. Porque estamos terminando, por eso es que quiero saber si estamos. Bien. ¿Hace falta que hagamos un repaso general desde el principio? Matías Correa opina que no. Esteban tampoco. Ajá, me dice Juan Pablo que lo pueden repasar con la grabación. Perfecto. Bien, entonces, Omar, te voy a dar el trabajo de volver a bancarme por otra hora y media para que repase un poquito. Recuerden los errores que había cometido, voy a tratar de repasarlos para que el PowerPoint esté bien y en la grabación va a estar mal. ¿Sí? Chicos, ha sido como siempre un placer que participen tanto
activamente. Estoy orgulloso de que esta situación tan compleja para ustedes, para mí, para la universidad, lo hayan tomado con tanta responsabilidad. Realmente no puedo decirles otra cosa más que los felicito. Realmente esto muestra que ustedes son chicos maduros y que van a salir adelante en cualquier circunstancia. Ojalá que ni ustedes, ni sus familias, ni ningún ser querido, ningún hijo se vea afectado por esta pandemia. Seguro que vamos a tener que seguir trabajando en estas circunstancias por lo menos 2 o 3 semanas más. No es la voluntad, y si el problema de la cuarentena se extiende, vamos a tener muchas clases más de este tipo. No es lo mejor para ustedes, pero bueno, creo que hemos encontrado una manera de poder comunicarnos y hacer lo que yo sé y que ustedes lo puedan aprovechar. Sin más, chicos, les pido que nos vamos dando de baja, terminemos la sesión, así yo la cierro y queda guardada la grabación. Repito, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, a las 18 horas con la unidad nueva que viene. Gracias, chicos. Un placer, como siempre. Chau, Héctor. Gracias por bancarme todo. Un abrazo grande para vos.